se instala porque el fin del Happening con Ja dejó algunos viudos y tal como dice ahí el GC, culpan a Checopete, Ernesto Beloni, de ser el responsable del fin de ese programa de humor. ¿Qué hay detrás de todo esto? Egos que se encuentran, peleas entre los líderes. Tenemos un informe completísimo. Mira. ¿En qué momento empieza a quizás no obtener la sintonía que esperaba del público? ¿En qué minuto o a qué se lo atribuyes el cambio y que finalmente termina por la cancelación del programa? Bueno, esto tiene una opinión de todos los del Happening. El ingreso de Ernesto Beloni, siendo mi gran amigo Ernesto, fue uno de los clavos para echar a perder el Happening. Jorge Garrido, conocido por su personaje como Juan Segura, el popular guardia de la oficina del Happening con Ja, se fue en picada contra Ernesto Beloni, asegurando que el intérprete Checopete fue el culpable del término del exitoso programa de humor. Tras visitar Mentiras Verdaderas, el ex integrante del extinto Happening con Ja afirmó que la llegada del personaje de Ernesto Beloni y su particular sentido del humor terminó con el éxito del espacio humorístico. Como él era muy cómico, es muy cómico, empezamos a jugar para él. A bandejearlo. A bandejearlo, o sea, el libreto que venía, y eran 3 hojas para él y 2 para nosotros. Yo mismo escribía la oficina y lo ponía siempre como él el tema principal. Y entonces Néstor empezó a jugar con los punteos con las mujeres, a tirarse eructos, a limpiar, rascarse atrás. Y nosotros nos reíamos y fue culpa de todos. ¿Qué pensará el popular Checopete de que su ex compañero y amigo lo culpe del término de tan exitoso y emblemático programa de televisión? Después hubo que reformular mucho más todavía porque no daba resultado el Happening, pero sí daba resultado el Checopete. Entonces ahí se quedó Checopete solo y el Happening se fue para la casa, pero los personajes, digamos, y el programa. Pero no fue una decisión mía, fue una decisión de los directivos de ese momento de este canal, de que había que hacer lo que mandaba la televisión, ¿no? Garrido afirma que la forma de hacer humor, más subida de tono de Beloni, sepultó el gran éxito alcanzado por el espacio de comedia, señalando que con esto el programa perdió su esencia familiar. Entonces eso va al aire y empieza la gente a decir adiós. Este no es el Happening que yo he visto. Este no es el que puedo ver con mis hijos y con mis nietos. Este no es el programa familiar. Empieza a bajar el rating de 28 a 20, 15, 8, 7, hasta que nos dicen hasta luego. O sea, no está hablando de mal, lo que pasa es que está hablando con razón, digamos, en el sentido de que el Checopete entró y cambió el Happening absolutamente. Ahora, bien para el canal y un poquito mal para ellos, digamos, y para algunos de ellos, porque se terminó el programa, pero algunos siguieron conmigo y otros se fueron para la casa. Entonces, seguramente que se fue para la casa quedó un poquito más dolido. Fuertes dichos del recordado seguridad de la oficina encabezada por el señor Sañartu. ¿Será realmente Ernesto Beloni el culpable del término del Happening? No fue culpa de Ernesto, nosotros le seguimos la onda y nos reíamos y de repente alguien dice, Eduardo Rodani, hizo faltan minas. A lo cual opinamos que sí. Yo opiné que sí. No me quiero lavar las manos, yo opiné que sí. Y se grabaron unos días escondidos, grabamos con mujeres el Happening con Ja, sin que supiera, para que no supiera la Gladys, ni la Marilú, ni la Gloria Benavides. Y grabamos hartos gags con mujeres con muchos cotes, mucho trasero, y jugamos a lo de Ernesto Beloni. No me parece ni lo uno ni lo otro, porque la verdad es que no alcanza a dimensionarlo, ya que en ese momento yo no estaba en el Happening, o sea, no sé qué es lo que pasaba en el interior del Happening en ese momento. Yo creo que todo tiene su tiempo y el Happening terminó por una causa de tiempo también. Bueno, yo un poco al principio decía un poco lo mismo, pero yo creo que fue un cambio como de estilo nomás y aprendí mucho del Ernesto yo y gracias a eso yo creo que sigo esta otra onda que es más como de revista. ¿Podrá alguna vez volver a las pantallas este programa tan exitoso?
La verdad es que ellos han probado fórmulas para volver a la tele, digamos. Ahora, el Happening como tal, creo que el alma del Happening, que era Pedrero, es muy difícil recuperar ese programa. Entonces tendría que ser un programa netamente humor. Y hoy en día, para hacer humor, hay que ser un poquito más picarón. Pero cuando él entró, como que desdibujó un poquito el estilo, pero ya venía este humor nuevo que un poco lo vimos nosotros en Ernesto. ¿Crees que un poco como que, entre comillas, vulgarizó un poco el humor más inocente de Happening, por eso eran al principio como reticentes? Bueno, eso fue, sí, eso fue. Que echó a perder un programa exitoso y que le hizo perder su esencia familiar, son algunas de las potentes declaraciones de Jorge Garrido, afirmando tajantemente que el culpable de que el Happening con Ja haya salido de pantalla es únicamente Ernesto Belloni. Esto tiene una opinión de todos los del Happening. El ingreso de Ernesto Belloni, siendo mi gran amigo Ernesto, fue uno de los clavos para echar a perder el Happening. Las declaraciones de Jorge Garrido ahí en el programa que Mentiras Verdaderas con la Julita dejan claro su demanda, digamos, su gana de haber continuado haciendo un estilo que a lo mejor no era el de los tiempos. ¿Tiene razón Jorge Garrido, Ale? Lo que pasa es que yo entiendo el razonamiento que él hace, ¿no? Como que uno está bien construido lógicamente, pero también hay cero autocrítica, porque cuando pasa, o sea, él es parte de esto. Incluso cuenta esta anécdota que a mí me parece horrorosa, que es que se ponen a grabar sketch a escondidas de las mujeres del programa, de la Gladys del Río, de la Gloria Benavide y la Marilu Cuevas que estaban en ese momento, que es como que ellas no tuvieran la capacidad de entender que el humor con el que se estaba riendo la gente había mutado, o como que ellas no pudieran ser parte de un sketch del Checopete porque solo tienen que tener mina tetona, ¿cachai? ¿No? Como que lo encuentro súper sexista de partida, por cierto, pero además ser autocrítica, porque si no estaba funcionando el Happening con Ja, puede haber habido millones de razones por las que sí funcionaba el show del Checopete, que no tienen que ver con las minas en pelota. Esa es una traducción súper simplista también. ¿Y qué hace él? ¿Cachai? O sea, ¿por qué la gente se estaba riendo con el Checopete y no se estaba riendo con los chistes del Happening con Ja? Esa es la pregunta que había que hacer. Happening con Ja, que ya no era el mismo, mantenía algunos de sus miembros, pero por ejemplo, acabamos de escuchar a Pato Torres que contaba que él ya no estaba. Era otro Happening con Ja cuando revivió en Mega. Se desdibujó el estilo, decía Marilu Cuevas, José. Ahí en a mí me parece hipócrita, porque si yo estoy en un programa de televisión y, por ejemplo, llega un panelista nuevo, y el panelista nuevo cada vez que habla sube el rating, y todos nos vamos para la casa súper feliz porque el panelista nuevo sube el rating, entonces hacemos el programa en función del panelista nuevo, y yo le voy a buscar el café al panelista nuevo. Le hago un queque al panelista nuevo. Porque sube el rating y eso hace que nos vayamos todos contentos. Después no puedo venir a decir, oye, resulta que se dibujó intruso. Ahora, cabra, hicimos un queque a la Camila el otro día. ¿Notan cómo todo en la televisión tiene que ver con las minas al punto que les llegan a ofrecer irse a la cama? Me carga que se diga que lo opuesto al humor familiar, porque este no es humor para adultos, lo de Belloni no es humor para adultos, es humor para hombres calientes. Hay humor para adultos, que es humor con otros temas, humor que molesta al Consejo Nacional de Televisión. Pero en la radio Belloni hace un programa de 1 hora donde hace morirse de la risa a todo el mundo, y no tiene ninguna mina en pelota, sí, por eso la te estoy crítica diciendo. no es a Belloni, la crítica es al Happening con Ja, que cree que lo opuesto al humor familiar son las minas calentonas. Ellos no fueron capaces de hacer un humor para gente de temas más complejos, de temas que tienen que ver con... Entonces, yo creo que el Happening con Ja, cada vez que abre la boca, como que se embarra hasta más arriba de la cintura. Pero es que es un poco simplista, yo creo, el análisis que hace Jorge. Más que simplista, Jenny, a mí me parece que es más bien una conducta mediocre. Porque prefieren, y es mucho más fácil, culpar a una persona o un rostro que más trabajó con ellos, ¿sabéis qué? Sentarse en una mesa y replantearse un poco el contenido que estaban haciendo en ese minuto. Entonces, más que simplista, a mí me parece una conducta bastante mediocre. O sea, ¿por qué no empezar a hacer, no sé, un formato distinto, quizás para el mismo público, pero generar otro contenido que sea igual de atractivo, igual de chistoso, igual de comediante, incluir a otro comediante, sacar a alguno? Hay formas y formas de hacerlo también. Es que en su minuto, al parecer, lo hicieron y las conclusiones era Ernesto Belloni. Él es el eje del programa, en torno a él
hay que girar. Lo que pasa es que, claro, como dice la Camila, más que mediocre, es una actitud un poquito cobarde, y lo que decía el José. O sea, ahora que estoy afuera reclamo, pero en el minuto yo era feliz porque estaba en el programa que marcaba tantos puntos de rating gracias a esa persona. Entonces yo bailaba con esa persona, le cantaba a esa persona, le hacía el kick a esa persona, pero después reclamo porque yo perdí protagonismo, pero en su minuto nadie dijo nada. En su minuto el replantearse el programa era eso. Belloni es la estrella de este espacio.